Y bien, vamos ahora con el experto en temas petroleros, de seguridad social y ex parlamentario, actualmente vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IES de Pichincha. Se trata de Henry Llanes, tan conocido por todos ustedes. Henry, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Muchas gracias, Pachacutic estimada Yolanda. Buen día. Encantada, buen día. Pachacutic presentó ayer un proyecto de ley derogatoria a la reforma tributaria, una vez que esta ya fue promulgada. ¿Cabe esta figura una vez que el artículo 135 de la Constitución dispone que la Asamblea Nacional no puede crear, reformar o derogar tributos? Que esta facultad solo la tiene el presidente de la República. ¿Cuál es su criterio y opinión sobre este tema, por favor? Sí, a mí me parece que allí hay un error, hay una equivocación. O sea, se añade un nuevo antecedente a un problema que ya está dado en el país sobre esta puesta en vigencia de esta ley. Y aquí no cabe ese dicho que dice carrera de caballos, llegada de burros. Sí, para No procede. Pues no. Ayer también vi otro planteamiento de la misma naturaleza que hizo uno de los ex candidatos presidenciales, me refiero a Yacu Pérez. O sea, en esto hay que ser serio, hay que ser responsable, ¿no? O sea, los señores tienen que darse cuenta que la ley es ley de la República. Esta ley que la envió el presidente de la República, Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Estabilidad Fiscal, tras la pandemia COVID-19, es ley de la República. Está publicada en el registro oficial. Y entonces no puede uno presentar un proyecto de ley sobre esto, porque ya no podría derogar, porque tiene un capítulo tributario. Y aquí déjeme decir, Yolanda, un antecedente. Pero en el periodo anterior, el ex asambleísta, en ese entonces asambleísta, Fabricio Villamar hizo una cosa igual de lo que acaba de hacer Pachacuti presentándose proyecto de reforma. ¿Ya? Hay un precedente. Hay un antecedente y no funcionó, no avanzó. A ver. No avanzó ese proyecto de ley porque la iniciativa no es de la legislatura, porque ellos querían eliminar el impuesto verde, de ese impuesto que se inventó Correa y que quería cobrar, seguirle sacando plata al país, ¿no? Entonces, Fabricio Villamar presentó ese proyecto de ley y fue bloqueado en la Asamblea. ¿Cómo se derogó ese proyecto de ley? Porque el presidente Lenín Moreno tuvo que enviar un proyecto de ley con el carácter urgente derogando a ese impuesto verde que era impuesto para supuestamente controlar la emisión de gases, cuando el gobierno al poner combustibles de mala calidad era el principal promotor de esa contaminación. Ahora acá no procede. Entonces, ¿qué es lo que le debería hacerse, ¿no? A mí me parece que debería hacerse dos cosas, ¿no? La una es plantear una reforma a esta ley, ¿ya? Para sacar, por ejemplo, el capítulo de hidrocarburos. Ya tributos ya se quedaron, y eso tiene que ser responsable la Asamblea, tiene que ser responsable los bloques parlamentarios, tiene que ser responsable la señora Guadalupe Llori Abarca, porque ella no debió clausurar la sesión luego de la votación. Ella debió suspender la votación para cabildear, para dialogar, para consensuar, porque en el Parlamento justamente se hace eso, ¿qué hacen los parlamentarios? Es cabildear, y uno en ese cabildeo tiene que ver si lo que está proponiendo un sector, un diputado, un asambleísta, le conviene al país o no le conviene al país. A ver si entiendo, licenciado Llanes. De hecho, tengo entendido que ya se había retirado el título 10, que tiene que ver con la reforma de la ley de hidrocarburos, se había retirado y no constaban siquiera en el informe de mayoría y de minoría, ¿verdad? O sea, así es. Ahora vuelve a incorporarse porque entra todo el paquete por el Ministerio de la Ley. Usted dice que todavía hay como poner alguna demanda de inconstitucionalidad de esta parte de la ley, la que no es tributaria. Se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo, del tema hidrocarburos, porque déjenme decirle, Yolanda, el proyecto que entró en vigencia hoy, ley de la República, es el que envió el presidente de la República, no el que trató la Asamblea, no el que trató la Comisión. Exacto. Eso que trató la Comisión, discúlpeme audiencia, eso fue al tacho de la basura. De la basura.
Ahí pasaron el tiempo, un mes prácticamente, y no dio ningún resultado. Lo que entró en vigencia es la iniciativa del presidente Lazo, lo que él firmó. Y entonces eso es ley de la República. Entonces, habría que hacer dos cosas. Lo uno, que se puede presentar un proyecto de ley reformatoria a esta ley para eliminar el capítulo de los hidrocarburos, porque ese es un capítulo nefasto, lesivo, atentatorio contra los intereses. Eso, una reforma. ¿No? ¿Por qué? Lo segundo es que se puede, lo segundo es que se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad para bajar un capítulo que aquí en materia tributaria para estas inversiones hechas en el exterior, que sacaron dinero del país, ¿no? Evadiendo el pago del impuesto a la renta, la salida de capitales, que se llama este capítulo régimen impositivo voluntario único y temporal para la regularización de activos en el exterior. Este se puede demandar en inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque transgrede, querida Yolanda, transgrede principios de transparencia de la Constitución de la República. Entonces sí conviene eliminarlo, porque además se queda un mal precedente, un mal antecedente, porque a futuro alguien va a decir, muy bien, hay un antecedente de esta naturaleza que perdonaron, por ejemplo, el enriquecimiento privado no justificado, que es un delito de 7 a 10 años en el Código Integral Penal. ¿Puede abundar un poco más en esto y dar claridad sobre la verdadera, digamos, intención de esta ley, o por lo menos cuáles son los peligros reales que existe de que se mantenga? Explíquenos un poco más en detalle, por favor. Por ejemplo, esto que estoy mencionando, que está en la ley, que se define un capítulo, libro 2, régimen impositivo voluntario único y temporal para la regularización de activos en el exterior. Sucede que aquí hay inversiones en el exterior de dineros que se sacaron del Ecuador evadiendo el pago del impuesto a la renta, evadiendo el pago de la salida de capitales. Y entonces dice la norma que quedaría que se exonera de cualquier sanción a todos aquellos sujetos pasivos que tienen dineros en el exterior hasta el 31 de diciembre del año 2020 y que comprenden, por ejemplo, dice activos de cualquier clase, incluyendo sin limitarse dineros, muebles o inmuebles, derechos representativos de capital, derechos de beneficiario, derechos fiduciarios, inversiones monetarias, no monetarias, cuyo origen haya sido ingresos grabados con impuesto a la renta en el Ecuador, o hayan realizado operaciones o transacciones monetarias o no monetarias sujeto al impuesto a la salida de capitales no declaradas, ¿no? Entonces todo esto lo exoneran, como digo, de estas inversiones. Claro, no sé si está haciendo referencia al artículo 25, la parte pertinente que tengo aquí dice: no se iniciarán respecto de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente libro, procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, ni defraudación aduanera, establecidos en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal. O sea, esto lo que abre es la puerta incluso para que puedan venir, no sé, narcotraficantes y aquí lavar su dinero. Digo yo, no sé si estoy llevando al extremo el tema. No, sí, porque es un mal antecedente, porque son delitos penales, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, consultar a los penalistas. De lo que yo conozco, no sé si hay una reforma, pero el enriquecimiento privado no justificado tiene cárcel de 7 a 10 años. Claro. Lo mismo la defraudación aduanera y también la defraudación tributaria. También es igual. Pero aquí también, querida Yolanda, no existen precisiones en algunas preguntas y respuestas en algunos ciertos sectores de la comunicación. Dicen, ¿en dónde está el pacto? ¿En dónde está el pacto? Dicen, ¿dónde está el pacto? Que no existe. Mire, en estos últimos 14 años, en el periodo del correísmo y en el periodo del morenismo, mucha gente hizo dinero en este país en contratación pública. Mire, tal es así que algunos están presos, por ejemplo, el exdiputado Daniel Mendoza, ¿no? Pero mucha gente que hizo ese tipo de contratos sacaron la plata del país, ¿ya? Entonces el pacto entre el CREO y el UNES está allí. Ahí se beneficiaron los dos sectores. Usted sí afirma que hubo un pacto.
Claro, porque mire, ahí en el Parlamento hay asambleístas que se están repitiendo el periodo. Menciono, por ejemplo, Pavel Muñoz. Él ya Ya, y que, es un parlamentario de segundo periodo. Está también allí José, en el caso de Lloret, Juan José Lloret, José Gabriel Lloret, no sé cómo es el nombre de él, pero él está en el segundo periodo. Yo pongo esos dos ejemplos y hay otros más. usted insinúa con eso que tienen conocimiento, que esto no fue un error de buena fe, como solían decir los correístas. ¿Sí? Claro, no, entonces el capítulo de que mayormente se beneficia son aquellos que hicieron toda una riqueza, levantaron todo un patrimonio, se volvieron millonarios, aquellos que contrataron con el Estado en los gobiernos de Correa y de Moreno. Ellos son los principales beneficiarios, y los otros principales beneficiarios son los que han tenido dineros en paraísos fiscales y que se pusieron a andar en puntillas, a caminar en puntillas, porque hubo la denuncia de Pandora Papers, ¿no? Y hay a nivel mundial, y hay legislaciones en otros países, en los países desarrollados, en los Estados Unidos, en donde la justicia es independiente. Entonces se preocuparon porque la justicia ha empezado a investigar y se encuentran que hay antecedentes ilícitos de evasión de impuestos, de lavado de dinero, de violación de leyes. Los dineros son incautados en los Estados Unidos, son incautados por el Estado y no les devuelven. Entonces, ¿qué sucede? Que con esta ley, esos señores que se pusieron nerviosos y a caminar en puntillas en este país por los dineros que tienen depositados afuera, evadiendo impuestos, el pago de impuestos a la renta, la salida de capitales y otras cosas, y entonces los van a traer, van a triangular. No es que lo traerán directamente a nombre por decir, de Juan Piguapo. No, así no. Los van a triangular. Ahora, ¿en qué más? Quería preguntarle en qué más consistiría este pacto, más allá de este articulado, ¿verdad?, que permite un manejo no regular, digamos, pero sí le da legalidad el artículo 25. ¿En qué más consistiría el pacto? Se habla de indultos para diferentes personas, del correísmo, se habla de cambios de cárceles, en fin. ¿Será por ahí el tema? ¿Usted cree que Guillermo Lasso pondría en riesgo su capital político por llegar a un acuerdo de estos comunes? Yo no voy a poner nombre y apellido. Pero en este mundo hay personas que se la juegan, inclusive poniendo en riesgo su vida por el dinero. O sea, esos son conductas, son actitudes que el dinero tiene una categoría de Dios, ¿ya? Y entonces pueden dar todo a cambio de no perder, ¿ya? Y entonces es lo que se ha dado aquí. Entonces se da trámite a una ley dolosa porque cubre el dolo, ¿no?, del enriquecimiento privado no justificado, por eso es dolosa. Y entonces aquí se abre el camino para futuro, querida Yolanda, que pueden ir avanzando para ir haciendo reformas al Código Penal, porque aquí estas son reformas que prácticamente dejan sin vigencia a disposiciones del Código Integral Penal. Entonces a futuro pueden haber, para lo que usted menciona, porque yo no creo que quieran negociar una puchuela que alguien decía, porque el cambio de celda, que quiere una mejor celda el señor Glass, porque quiere una mejor celda el señor Alexis Mera. No, eso es un engaño, y eso es creerle al Ecuador que es un tonto, perdónenme, que es un bobo, ¿no? Entonces, y ahí sí debe haber respeto para el Ecuador. O sea, hacer ese tipo de informaciones, de afirmaciones, es creer que el Ecuador es realmente caería en estas expresiones que acabo de mencionar, y así no es. Entonces debe haber respeto para la opinión pública, debe de haber respeto para el Ecuador. Lo que sí yo creo es que a futuro esto es bien riesgoso, ¿no? Porque nosotros lo vivimos toda una vida, querida Yolanda, ¿no? Nosotros tenemos comprada la vida en este mundo, ¿no? Alguien después, si esta sociedad se sigue descomponiendo, como se viene descomponiendo fuertemente, ¿no?, por todo lo que vemos en estas 2 últimas décadas, ¿no?, el sicariato, matando todos los días gente, eso no se veía en los años 70, eso no se veía en los años 80, pero nosotros, que todavía, a Dios gracias, estamos viviendo, lo estamos viendo. Entonces puede alguien a futuro plantear una reforma al Código Penal para, por ejemplo, para que se exoneren
de sanciones los crímenes execrables. ¿Cuáles? Violación, terrorismo, narcotráfico, cosas como esas, secuestro, cosas como grave, esas, ¿no? Grave. Entonces, es lamentable que un gobierno que se aproveche de los recursos del Estado, que se aproveche de la función del Estado para hacer cosas como estas, ¿no? O sea, es gravísimo. La ciudadanía debe tener claro esto para en las urnas castigarlos, ¿no? Pero por supuesto, lo que hay que hacer de forma inmediata es demandando la inconstitucionalidad de este capítulo, porque transgrede. Mire lo que dice. Dice, se darán por cumplidas las obligaciones tributarias de impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, según corresponda, únicamente sobre los bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones incluidas en la declaración juramentada. Sobre tales bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones, el Servicio de Rentas Internas no podrá establecer sanciones, ni proceder al cobro de intereses ni multas. Y luego lo mire que usted, grave. Sumamente grave. Y en el petróleo, y en el petróleo, querida Yolanda, ¿sí? Habría que hablar en otro espacio porque ese es otro capítulo. Así es. Y realmente es muy grave también lo que está ocurriendo con respecto a la reforma a la ley de hidrocarburos. Queda abierto para una próxima entrevista para poder hablar específicamente de eso, que la ciudadanía tiene que estar en conocimiento de qué es lo que se está poniendo aquí en juego. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, su claridad y sus posiciones siempre en favor del país. Muy amable, gracias. Y bien, nosotros nos despedimos hasta una próxima ocasión. Vamos a tomarnos unos días de descanso y bueno, que tengan unas felices fiestas de Quito.